A la palabra del Señor en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, capítulo 3. Leamos versículos 14 al 21. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Esto dice la palabra del Señor, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos una oración. Amado Padre, Señor, una vez más estamos delante de un pasaje, Señor, de palabras cuyo alcance no alcanzamos a comprender, a dimensionar verdaderamente. Y pedimos, Señor, de tu gracia, pedimos de tu asistencia, para que tu palabra pueda ser expuesta con sencillez, con toda claridad. Pueda ser expuesta, Señor, en el poder y por la obra de tu Santo Espíritu, y que los corazones de tu pueblo, Señor, puedan ser edificados y sobre todo llevados a considerar y a contemplar tu gloria en Cristo, Señor, y lo que para ellos ha sido conquistado, Señor. Y que aún despiertes, Señor, a su necesidad más profunda los corazones de aquellos que aún no te conocen, Señor. Que todo esto sea hecho por tu soberana obra, Señor, en nuestras vidas. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar, por favor. La primera vez que leemos acerca del autor de esta carta en las Sagradas Escrituras, es como un hombre aborrecedor y perseguidor de la iglesia de Cristo. Un cómplice de homicidios, asesinatos. Un hombre que eventualmente se describe a sí mismo como un fariseo. Pablo el apóstol fue un hombre aborrecedor de Dios y aborrecedor del pueblo de Dios. Un hombre que no conocía la gracia y que malentendía la ley, y que buscaba a través de su obediencia a la ley merecer el favor divino. Un hombre que aborrecía a los gentiles y los despreciaba como buen fariseo. Pero ¿qué pasó en la vida de ese hombre para que llegara a escribir cosas como las que hemos leído hace un momento, todos juntos, hermanos? ¿Qué pasó en la vida de este fariseo de fariseos, como se llamó a sí mismo en algún momento? ¿Qué pasó?
en la mente, en el corazón, en el alma de este hombre, para que de ser un cruento perseguidor de la iglesia, ahora se convirtiera en uno de los más fieles proclamadores de la verdad de Cristo. Bueno, la Biblia nos relata que en una ocasión, camino a Damasco, su vida fue completamente transformada. Él experimentó la obra del Espíritu Santo en su alma, en su corazón. Sus ojos fueron cegados en aquel entonces, pero espiritualmente abiertos, para contemplar, entender y apreciar la belleza y la gracia que hay en Cristo Jesús, a quien ahora Él proclamaba, hermanos. Y poder ver en los seguidores de Cristo a sus amados hermanos y al pueblo escogido del Señor. Ahora Pablo no solamente dejó de perseguir a la iglesia, pero él se volvió en parte de ella y en un servidor incansable en medio de la iglesia, hermanos. Pablo fundó varias iglesias locales: Antioquía, Corinto, Filipos, Tesalónica, Galacia, Derbe, Listra, Iconio, Colosas, y aún esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Fueron todas ellas obras fundadas por el apóstol Pablo. Y él escribe esta preciosa carta a los creyentes en Éfeso. Y en el capítulo 3, los versículos que acabamos de leer, él expresa una oración que particularmente eleva en favor de los creyentes en Éfeso. Él nos revela las peticiones que él ponía o solía poner delante de Dios a causa de los cristianos en Éfeso y seguramente de muchos de los cristianos. Y eso es lo que hemos estado estudiando durante ya 3 o 4 sermones. La petición que el apóstol Pablo presenta delante de Dios en favor de esta iglesia, de estos creyentes, que podríamos resumir de cierta manera en lo que se encuentra contenido en los versículos 18 y 19. Pablo oraba para que los creyentes en Éfeso, esos amados hermanos que se encuentran establecidos como una iglesia local en ese lugar a causa de su labor misionera, fueran capaces de comprender cada vez más, junto con todos los santos, el significado del amor de Cristo. Las dimensiones de este amor de Cristo: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En la propia carta, el apóstol Pablo ya ha hablado acerca de estos aspectos del amor de Cristo. En el capítulo 2, versículo 11 al 13, tenemos evidencias de la anchura del amor de Cristo. Porque Pablo dice ahí: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amados hermanos, en esas palabras encontramos la anchura del amor de Cristo, que implica y significa que este amor de Cristo ha alcanzado a gentiles de todas las naciones. No solamente se limitó a un pueblo, al pueblo judío, pero ha impactado y ha alcanzado a hombres de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, incluidos nosotros, hermanos. Pablo también ya ha hablado de la longitud de este amor. En el capítulo 1, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo les dice a los de Éfeso: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo le está diciendo a Éfeso: Éfeso, ustedes son amados desde antes de la fundación del mundo.
No hay un tiempo en que no hayan sido amados y seguirán siendo amados de eternidad a eternidad. Esa es la longitud del amor de Cristo. Pablo quiere que comprendan ese aspecto del amor de Cristo. Y quiere que nosotros comprendamos ese aspecto del amor de Cristo. También había revelado la profundidad de ese amor. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Pablo les dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está la manifestación de la profundidad del amor de Cristo, cuando entendemos lo que nosotros éramos aparte de Cristo. Viles, menospreciables, siguiendo la corriente de este mundo. Pero esa profundidad de su amor también la va a describir más adelante desde el otro elemento. En Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, el apóstol devela lo que para él era un gran misterio, hablando al varón y a la mujer acerca del matrimonio, de la importancia, de la necesidad de esa institución establecida por Dios. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está hablando acerca de la unidad tan íntima que se produce en un hombre y una mujer cuando entran en pacto y forman un matrimonio. Pero eso no es todo lo que él estaba pensando. Grande es este misterio, mas yo digo esto, dice él, respecto de Cristo y de la iglesia. La profundidad del amor de Cristo, hermanos. Siendo lo que somos nosotros, Cristo se encarnó. Y se encarnó para venir a ser uno con nosotros. Él se humilló, descendió a las profundidades para que nosotros ahora podamos estar vinculados a Él por los siglos de los siglos. Pablo quería que Éfeso comprendiera la profundidad del amor de Cristo, pero también agrega la altura de este amor. Y también había hablado ya acerca de la altura de este amor en Efesios 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo estaba diciéndole a Éfeso ya de antemano: ustedes ya están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestes. Tengan la certeza, tengan la seguridad de que ustedes han de morar en la gloriosa presencia de su Dios por los siglos de los siglos, a causa de la altura del amor de Cristo. Es suyo Éfeso. No lo pueden palpar ahora, pero por fe deben de comprender esto, Éfeso. Deben de pasar tiempo considerando estas verdades. Pablo quería que Éfeso y todos los santos, porque lo dice en el versículo 18, fuéramos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. No solo comprender en nuestras mentes, pero ya hemos hablado que en el versículo 19 él dice: y de conocer experiencialmente. No el mero intelecto, no la mera teoría, sino la vida de comunión, la vida de relación. Esa vida mística que es revelada a través de las Sagradas Escrituras, que no somos capaces de entender, pero que sí sabemos cuando la estamos disfrutando.
No podemos describir plenamente lo que esto significa, lo que esto implica, pero sabemos la realidad de lo que ocurre en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando se está llevando a cabo esta manifestación gloriosa de Dios en nuestras almas. Pablo quería entonces no solo que comprendieran y conocieran el amor de Cristo, pero todo esto con un propósito en particular. Versículo 19, que es el que nos ocupa una vez más hoy. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el propósito de la comprensión y conocimiento del amor de Cristo en la vida del creyente, hermanos. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y es en lo que quiero ocuparme el día de hoy. Ese era el deseo de Pablo para Éfeso. Y esa era la necesidad más profunda, no solo de ellos, pero aún es la necesidad más profunda de nosotros hoy en día, hermanos. ¿Cómo es que Pablo llevó a cabo tanta obra, tanta labor misionera? Porque Pablo es uno que comprendía y conocía el amor de Cristo y vivía lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando estamos hablando acerca de comprender y conocer el amor de Cristo, hermanos, no estamos hablando de cosas meramente abstractas, no estamos hablando de una mera contemplación mística, pero en realidad estamos hablando de algo esencialmente práctico. Por eso es que esta es la más profunda necesidad que tenemos hoy en día nosotros los cristianos. Lo que Pablo escribió aquí es para el creyente moderno, hermanos. Lo que Pablo escribió aquí, la oración que él elevaba ante la presencia del Señor, es la necesidad que ha tenido el cristiano durante los siglos. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta necesidad. Tendemos a pensar muchas de las veces que el ser práctico significa llevar a cabo una gran cantidad de actividades, establecer una gran cantidad de programas eclesiásticos, formar ministerios para cada área de la vida de la iglesia como tal. Tendemos a pensar que ser práctico significa el enrolarnos una y otra vez en diversos tipos de servicios. Ese es el más grande error en la vida de los cristianos de nuestros días. Porque la Escritura enseña, hermanos, que si queremos hacer realmente algo para Dios, tenemos que ocuparnos diligentemente de comprender cada vez el amor de Cristo, conocerlo experiencialmente a fin de poder ser llenos de toda su plenitud y del poder que resulta de esta llenura, hermanos. Esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, y es que podemos ocuparnos de muchas actividades, podemos enfrascarnos en muchas cosas, en muchos servicios, en muchos ministerios, y sin embargo no estar siendo en lo absoluto útiles en el avance del reino del Señor. Tenemos el ejemplo de Marta en contraste con María. Una mujer que no es que estuviera haciendo cosas que están mal, estaba sirviendo al Señor. Pero Jesucristo la confronta. Y es que a menudo, como Marta, los cristianos podemos confundir que para poder ser eficaces en el reino del Señor, simplemente tenemos que anotarnos en otro ministerio más, participar en esta otra actividad. Ahora, no estoy diciendo que esas actividades son malas en sí mismas. El problema es lo que nosotros estamos entendiendo con respecto a servir al Señor. El mismo ejemplo nos ofrece Éfeso en el Apocalipsis, del que ya hablamos anteriormente. Éfeso, una iglesia saludable teológicamente hablando, ortodoxa, muy trabajadora según las palabras de nuestro Señor Jesucristo para con ellos, ocupada diligentemente en diversas actividades, pero una iglesia a la que el Señor le reprocha: has dejado tu primer amor. Y si no te arrepientes, es probable que quite de ti tu candelero.
Oh, amados hermanos, así podemos ser hallados muchas veces nosotros creyendo que el cristianismo es algo meramente práctico, pero confundiendo lo que significa ser prácticos. Trabajando, ocupados, nuestra agenda completamente llena, saturada, pero vacíos de la plenitud de Dios. Así que, hermanos, estamos hablando aquí de una verdadera y profunda necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y es que el cristiano genuinamente práctico no es el que está siempre corriendo de aquí para allá, sino aquel que está siendo usado por el Espíritu Santo en su día a día. Y esto en el contexto y en conformidad a los dones y talentos que le han sido dados. Porque quiero aclarar que esto no significa que todos y cada uno de nosotros tendríamos que estar sirviendo exactamente de las mismas maneras. Pero un cristiano realmente práctico es aquel que está siendo genuinamente usado por el Espíritu Santo en donde éste le ha colocado en su día a día. Necesitamos de esta plenitud que redunda en la verdadera actividad y servicio para nuestro Señor. Quiero que vea conmigo un texto en Romanos capítulo 6, versículo 17. Porque quiero presionar este punto para que quede bien claro y entendido en nuestras conciencias de lo que estamos aquí hablando, hermanos. El orden es importante. En Romanos capítulo 6, versículo 17, encontramos estas palabras del apóstol Pablo para con la iglesia en Roma. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Este texto nos revela algo acerca de la naturaleza del Evangelio obrando en el ser humano. El Evangelio, amados hermanos, es uno que impacta la totalidad del ser de los hombres. No hay uno solo aspecto de nuestro ser que debería quedar sin ser impactado por la obra del Evangelio. Pero hay un orden en el que esto ocurre. Pablo, al hablar aquí a los romanos, menciona esos tres aspectos que podríamos decir resumen la totalidad de nuestro ser. Y que es necesario que cada uno de estos aspectos sea impactado en nuestras vidas. Pero el orden es sumamente importante. Vean que Pablo empieza aquí ese orden a la inversa en un sentido. Gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Obediencia es el tercer elemento. La acción, la actividad. Pero antes de la obediencia habla del corazón, los afectos, y antes del corazón habla de la doctrina, nuestra mente, nuestro intelecto. Esas son las tres áreas de las que ha estado hablando en Efesios también. Son los tres aspectos de nuestro ser que deberían de ser afectados por el mensaje del Evangelio. Pero comienza con un entendimiento, una comprensión conceptual de las verdades escriturales. No comienza con un mero activismo, no comienza con la emoción, comienza con las verdades eternas que tienen que impactar nuestro consciente, reveladas en la Sagrada Escritura. Por eso dijo, oro para que comprendan plenamente. Pero una vez que comprendemos eso, esas verdades que llegan a nuestro entendimiento tienen que impactar nuestros afectos. El corazón tiene que ser involucrado en estas verdades. Y entonces, y solo entonces, somos llamados a ser movidos a la práctica. Son los tres aspectos que Pablo menciona aquí. Han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad. Eso es el cristianismo, hermanos. Esa es la forma apropiada de poder ser usados para el Señor y vivir para su gloria. Si nosotros perdemos este orden, caemos en mero emocionalismo si dejamos a un lado las verdades eternas. Caemos en lo que llamamos en una ocasión el falso misticismo, meras experiencias vanas,
Nos volvemos buscadores de experiencias meramente carnales. Si nos ocupamos simplemente de hacer, nos volvemos activistas, nos volvemos legalistas hasta cierto punto. Simplemente estamos buscando hacer para tratar de merecer delante del Señor. Hay un orden importante y necesario en la vida del cristiano. Pablo lo conocía y lo entendía. Por eso, regresando a la carta a los Efesios, él habla de la importancia de comprender el amor de Cristo, conocer el amor de Cristo y ser llenos así de toda la plenitud de Dios para poner manos a la obra. Ahora, ¿qué significa ser llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos? Quiero enfocarme en el aspecto palpable de lo que esto implica. Pero antes de enfocarnos en eso, de cómo luce ser llenos de la plenitud de Dios, quiero decir lo que no significa conceptualmente hablando, hermanos. Ser llenos de la plenitud de Dios no significa, como el falso misticismo enseña, que somos absorbidos por Dios. Eso no es lo que significa. Ser llenos de la plenitud de Dios tampoco significa que Dios es absorbido en nosotros, como el panteísmo lo enseña. Eso no significa. ¿Qué debemos entender por esto? Ahora, cuando hablamos de la plenitud de Dios en el versículo 19, algunos pudieran ser tentados a pensar que Pablo simplemente está haciendo uso de una especie de hipérbole en este momento. Que Pablo se ha emocionado tanto de las cosas que está escribiendo a los de Éfeso, que podría estar exagerando, haciendo uso de una mera retórica cuando habla acerca de la posibilidad de que el cristiano sea uno que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Porque consideremos por un momento las palabras, hermanos, toda la plenitud de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Infinito, inmenso. Él mismo ha dicho que no hay absolutamente nada que lo pueda contener. Pablo, ¿acaso estás hablando simplemente aquí con un lenguaje poético? A lo que definitivamente respondemos que no es así, hermanos. Pablo no se está dejando arrastrar por la mera elocuencia en este punto. Él ha estado estableciendo una especie de escalera ascendente que nos ha llevado ahora a su clímax, hermano. Pablo sabía y conocía en un sentido cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo que ahora son nuestras. Ser llenos de toda la plenitud de Dios es una posibilidad para todo cristiano, no solamente para cristianos superdotados o especiales, sino para el cristiano del día a día, para la ama de casa, para el empleado, para el empresario, para todos y cada uno de nosotros, no solo para el predicador, no solo para los grandes hombres que han sido usados a través de la historia. Cada hijo de Dios debería aspirar a gozar de ser lleno de toda la plenitud de su Dios. Y esto es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Y es que esta plenitud se hace posible como resultado de la morada de Cristo en nuestros propios corazones. En el versículo 17, ya lo había dicho el apóstol Pablo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La plenitud de Dios es una posibilidad para nosotros, en otras palabras, amados hermanos, en virtud de nuestra unión con Cristo. Usted y yo estamos unidos a Cristo. Y en Cristo, dice la Escritura, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Cristo es uno con nosotros, nosotros uno con Cristo. Hay una conexión orgánica a causa de esta unión con Cristo en la que debemos de pensar cuando hablamos acerca de ser llenos de esta plenitud. Cristo lo expresó con otras palabras cuando hizo la alegoría de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Nosotros estamos unidos a Cristo de esa manera espiritual. La sustancia de esa planta, de esa vid, fluye por cada una de sus ramas. De la misma manera, la gloria de Cristo, el poder de Cristo fluye a través de sus hijos, de su iglesia, de su cuerpo. Esto es lo que podemos entender en un sentido abstracto cuando hablamos de la posibilidad de ser llenos de toda esta plenitud.
una conexión orgánica en la que debemos de pensar, no en términos de cantidad, sino en términos de calidad, y que redunda en nuestra santificación. He ahí la clave y el elemento vital para que podamos crecer en santidad, hermanos. Buscar el ser constantemente llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué implica en la práctica esto? Que ese es el enfoque que quiero darle particularmente en nuestra enseñanza de hoy. Dos cosas implica. El ser llenos de la plenitud de Dios significa que Dios habita en nosotros de tal manera que Él toma el control de toda nuestra vida. Eso es lo primero que implica. Y lo segundo, un hombre lleno de la plenitud de Dios es uno que está plenamente satisfecho en el ámbito espiritual. Esas son las dos cosas que deberíamos de entender cuando hablamos acerca del ser llenos de la plenitud de Dios, por el cual oraba Pablo para con los de Éfeso. Dios habita en nosotros de tal manera que toma el control de toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra voluntad. Ahora están controlados por el Señor, hermanos, en el día a día. Nuestros pensamientos, en primer lugar, son dominados por Dios y por la mente de Dios. Esto es lo que Pablo va a enfatizar en Romanos 12, versículos 1 al 2, cuando dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser llenos de la plenitud de Dios implica que podamos ser controlados en nuestros pensamientos por la obra de Dios. Tendemos a pensar ilusoriamente que existe tal cosa como la libertad de pensamiento. Eso es una mentira a la luz de las Sagradas Escrituras. Es una ilusión de este mundo caído. El hombre, por naturaleza, a causa de su mente caída, es controlado por las cosas de este mundo. Piensa conforme a este mundo. Siguen las corrientes de este mundo. Los hombres tienden a creer o a querer creer que ellos piensan con toda libertad, pero lo cierto es que su mente, sus pensamientos están esclavizados a las cosas de este mundo, al pecado. Pero en Cristo nosotros podemos ser libres para pensar conforme a los pensamientos de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 11 al 16, el apóstol Pablo escribe: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el creyente, el cristiano, aquel que está unido a Cristo ahora por la fe, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el texto, tenemos la mente de Cristo. Pero, iglesia, a menudo, ante la falta de ser llenos de la plenitud de Dios, comenzamos a pensar como el mundo. Comenzamos a pensar conforme a las corrientes de este siglo. Dígame si no es cierto, cuando a menudo tenemos luchas. Es un factor común que escucho en consejería: la ansiedad, la depresión, el desánimo, fruto de no pensar conforme a la mente de Cristo. Comenzar a ver las cosas desde la perspectiva mundana, caída. Cualquiera que sea
el elemento por el cual estamos enfrentando ese desánimo. La pérdida de algún ser querido. Se nos olvida que hay un día en que Dios enjugará toda lágrima de todo rostro. Comenzamos a pensar como el mundo, creyendo que el aquí y el ahora lo es todo. Comenzamos a pensar equivocadamente, pero en Cristo Jesús ahora tenemos la posibilidad de que en la medida en que gocemos de la llenura, de la plenitud de Dios, podamos pensar siempre conforme a los pensamientos de Dios. Y es entonces que Dios está controlando nuestra forma de ver esta vida, de ver este mundo, de ver nuestras circunstancias. Nos afanamos quizá por un tema de empleo. Nos olvidamos que Dios ha prometido que si buscamos su reino y su justicia, todas estas cosas se nos darán por añadidura. Nos olvidamos de que nuestra esperanza está puesta en un Dios que es soberano. Comenzamos a enfrentar dificultades, aflicciones, y conforme al texto que consideramos ya hace algunas semanas de Romanos, nos olvidamos que aún esas tribulaciones son ahora para nuestro bien. Dejamos de pensar conforme a la mente de Cristo. Pero la llenura de la plenitud de Dios redundará para que seamos capaces de hacer frente a esas diversas dificultades, para que podamos razonar y cuestionar todo a la luz de los pensamientos de Dios, hermanos. ¿Puede ver lo práctico que es esto? Segundo, no solo controla nuestros pensamientos, pero controla nuestros afectos. Dominados por Dios, dominados por el amor de Dios. Nuestro propio Señor Jesucristo caminó dando evidencia de esta clase de control. Él estaba dominado en sus afectos por las cosas del Señor. Juan capítulo 17, versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús tenía en su mente siempre hacer lo que le agradaba al Padre. Sus afectos estaban todos enfocados en el Padre. Que mi Padre sea glorificado, que mi Padre sea exaltado. Cuando uno está siendo lleno de la plenitud de Dios, es controlado por esto en sus afectos. Lo que desea y anhela es que el Dios eterno sea exaltado en su propia vida. Hemos ya citado 2 Corintios 5, 14 a 15 como una ilustración de que el propio apóstol Pablo vivía de esta manera. Dice el apóstol Pablo en ese pasaje: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esteban es la clara manifestación de lo que es vivir controlados en sus afectos por el amor de Dios. Él estaba allí siendo lapidado por una gran cantidad de hombres perversos y malvados, pero aún en esos momentos él fue capaz de expresar, orar al Señor para que ese pecado no les fuera tomado en cuenta a aquellos hombres, porque él era movido, controlado por el amor de Dios en su propia vida. Esto ofrece resultados sumamente prácticos, hermanos. Porque cuando es Dios quien gobierna nuestros corazones, nosotros dejamos de ser gobernados por otros y por nosotros mismos. Cuando es su amor el que realmente nos controla, nos constriña, dejamos de ser dominados por la necesidad del amor de otros. Dejamos de estar buscando insistentemente que otros sean agradados de nuestras vidas, que otros nos amen, que otros nos brinden afecto, que otros atiendan a nuestras necesidades. Eso queda a un lado porque Cristo mismo está satisfaciendo esa plena necesidad, aunque ya me estoy adelantando a lo que viene. El amor de Dios expulsa el amor a nosotros mismos, hermanos. Esa es la realidad, y nos conduce a amar a otros. 1 Corintios 4:3. Pablo dice unas palabras que, si las contextualizamos con respecto a quién era él, nos hacen sentido. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué quiso decir con esto Pablo? Él era un fariseo, hermanos. ¿Y qué era un fariseo sino alguien que estaba siempre interesado en el qué dirán los demás?
¿Cuál será el juicio que ustedes emitirán con respecto a mí? Eso es lo que hacían los fariseos. Por eso agregaban reglas sobre reglas sobre reglas. Pero el amor de Cristo lo libertó. Al punto de que ahora este fariseo de fariseos decía: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. No es que no le importara lo que pensaran los demás acerca de su vida, de su ministerio, pero a él le interesaba el afecto de Cristo. Y en tercer lugar, el ser llenos de la plenitud de Dios implica que Dios controla nuestra voluntad. Somos dominados por el Señor en nuestros actos. Juan capítulo 6, versículo 38, una vez más nuestro Señor Jesucristo nos ilustra qué es lo que esto significa cuando Él dice: porque he descendido del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pablo también nos ayuda de ejemplo. En Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no vivía conforme a su voluntad. Él vivía para hacer la voluntad de su Señor. En el capítulo 21, versículo 13, vuelve a decir: entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. A veces me he preguntado constantemente cómo es que nuestros amados hermanos en la antigüedad fueron capaces de soportar tal martirio. Cosas atroces de las que leemos en libros de historia. Cosas atroces que muchos amados hermanos en diferentes partes del mundo aún siguen enfrentando. Bueno, la respuesta ahora está delante de nosotros. Eran llenos de la plenitud de Dios. Y eso es lo que les llevaba a despojarse de sí mismos, de su propia voluntad, de sus propios pensamientos y del afecto egoísta a sí mismos. Ser llenos de la plenitud de Dios, entonces, amados hermanos, implica que Dios habita en nosotros de tal manera que toma el control de toda nuestra vida, pensamientos, afectos y voluntad. Pero en segundo lugar, un hombre lleno de la plenitud de Dios es uno que está satisfecho espiritualmente. En Cristo, amados hermanos, llegamos a tener nuevos anhelos, nuevos instintos, nuevas metas. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo, he aquí todas son hechas nuevas. Eso implica que ya no vivimos como antes vivíamos, ya no pensamos como antes pensábamos. Todo es nuevo en nuestras vidas. Nuevos anhelos, nuevos instintos, nuevas metas. Y Dios pone en nosotros ese principio de vida que ahora anhela el poder encontrar la satisfacción de estas nuevas necesidades que hay en nuestras almas, hermanos. Y uno de esos anhelos que Dios despierta en el corazón de cada uno de sus hijos es el de conocerle a Él de manera cada vez más íntima. No solamente saber acerca de Dios, pero conocer a Dios. El inconverso no quiere conocer a Dios, no busca a Dios, es lo que dice la Sagrada Escritura. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, porque Él está muerto espiritualmente. Busca su idea de Dios quizá, busca las dádivas de Dios, pero no busca a Dios por quien Él es. Pero el cristiano es uno que ahora desea más del Señor. Sí, esto mengua muchas de las veces. Sí, no es tan intenso como nos gustaría que fuera, hermanos. Pero hay ese principio de vida que nos lleva a anhelarle a Él, a conocerle a Él y no simplemente a saber acerca de Él. El Salmo 42, versículos 1 al 2, expresa la idea que quiero transmitir.
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esto es lo que dice un cristiano. Así clama, dice, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La vida eterna, dijo nuestro Señor Jesucristo, consiste en conocerle a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Ser llenos de la plenitud de Dios implica que este anhelo está siendo satisfecho. Implica que nuestro deseo de conocerlo más se satisface día tras día, hermanos. Le pregunto, amado hermano, ¿está este anhelo satisfecho en estos momentos en su vida? No solo pone un anhelo nuevo en nosotros para conocerlo, pero pone el anhelo de amarlo a Él, amar a Cristo y amar a nuestro prójimo, hermanos. Un cristiano encuentra satisfacción en poder amar con el amor divino del que se nos habla en las Sagradas Escrituras. 1 Corintios 13 nos habla acerca de este amor. Ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad, que está dispuesto a sufrirlo todo, a creerlo, a esperarlo, a soportarlo. Esa es la clase de amor que Dios pone en nosotros como un anhelo. Queremos amar de esa manera. Y cuando estamos siendo llenos de la plenitud de Dios, esto está satisfecho en nosotros, porque somos capaces de amar de esa manera. Otra vez, la Escritura no está presentando para nosotros simplemente ideas hipotéticas, está presentando las realidades de lo que implica vivir como un cristiano y uno lleno de la plenitud de Dios. Amar conforme a 1 Corintios 13, amar conforme a Gálatas capítulo 5, vivir de esa manera es una posibilidad y una realidad para el cristiano que goza de la llenura, de la plenitud de Dios en su día a día. Pone también el anhelo de justicia y santidad. En Mateo capítulo 5, versículo 6. En el Sermón del Monte, la palabra nos habla de esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En este precioso Sermón del Monte, a menudo tendemos a pensar que lo que encontramos en un sentido son mandamientos, pero lo que realmente estamos encontrando son principios de la vida cristiana. Lo que implica ser un cristiano, lo que significa vivir en unión con Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un cristiano, por definición, es uno que ahora tiene un anhelo por la santidad. Y cuando vivimos siendo llenos de la plenitud de Dios, esto se satisface. Amado hermano, ¿no estás cansado de pecar? Eso es algo que experimentamos los cristianos. ¿No estás cansado a veces de fracasar, de fallar, de extraviarte? Eso es porque Dios ha puesto en ti un principio de vida y un anhelo, el hambre, la sed de justicia. Pero la fórmula para poder vencer esto, no perfectamente, pero sí cotidianamente, es buscar esta llenura, hermanos. Ser llenos de la plenitud de Dios. Cuando lo hacemos así, hermanos, dejamos de ver la vida cristiana como restrictiva y estrecha. Porque a menudo el cristiano comienza a ver la vida en Cristo como algo meramente restrictivo, como algo estrecho, como algo que nos presiona, nos aplasta. Si eso está ocurriendo, amado hermano, en tu corazón, algo anda mal en tu vida espiritual. O eres un bebé espiritualmente hablando,
O eres inmaduro, o te encuentras en un tiempo de obscuridad del que solo podrás salir si te aplicas a comprender, conocer el amor de Cristo para ser lleno de la plenitud de Dios. Otro anhelo que surge en el corazón del cristiano es el de servir al Señor, glorificar a Dios. Es algo que ocurre en la vida de todo aquel que ha nacido por la gracia de Dios de nuevo. Deseamos hacer cosas para el Señor, no para ganarnos su favor, pero por causa de la gratitud que brota de nuestro corazón en virtud de lo que entendemos que Él ha hecho por nuestras propias almas. Pablo dice, Colosenses 1, 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sabes algo de este anhelo por servir a Cristo? Yo sé que si estás en Cristo lo sabes. Pero déjame decirte que hay una gran diferencia entre simplemente hacer las cosas en tus fuerzas y hacerlas con la clase de poder de la que habla el apóstol Pablo en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, todo cuanto somos llamados a hacer para el Señor, podemos hacerlo de una de dos formas, en nuestras fuerzas o gozando del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como predicador, sé de lo que hablo en el sentido de la predicación de la palabra. No sabemos describir exactamente cómo es esto, pero uno sabe cuando está hablando en sus propias fuerzas. Y uno sabe cuando realmente es el Señor quien está obrando a través de nuestras propias vidas al hablar lo que tenemos que hablar. A menudo quizá las personas no lo pueden percibir tal cual. Pero cada uno de nosotros sabemos cuando estamos trabajando o obrando en la vida cristiana en la carne. Los síntomas es que todo se vuelve sumamente gravoso, pesado, difícil, fastidioso. Cuando esa es la realidad en la vida de un cristiano es porque él ha estado actuando simplemente en sus fuerzas. Él no está siendo lleno de la plenitud de Dios, no está disfrutando de la obra del Espíritu Santo en su propia alma y a través de esta obra llevando a cabo lo que sabe que tiene que hacer. Pero cuando estamos haciéndolo en esa llenura, hermanos, se vuelve ligera y fácil la carga de nuestro Señor. Y por último, aquel que se encuentra lleno de la plenitud de Dios es uno en quien toda sensación de vacío e insuficiencia desaparece por completo. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Juan 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creyente, estas son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Y con una carga genuina pastoral en mi corazón, es que proclamo estas cosas porque una y otra vez me siento ante amados hermanos que manifiestan la sensación de una vida vacía, insuficiente.
Pero si la Escritura es verdad, y creo que es verdad, Cristo ha prometido que para su pueblo no hay lugar para el hambre y no hay lugar para la sed, porque Él está hablando acerca de una plenitud que debería saciar profunda y plenamente el alma y la vida de cada uno de sus hijos. Amados hermanos, esta es la gran diferencia entre el cristiano y el no creyente, en muchos sentidos. Los inconversos andan por ahí a menudo experimentando esa sensación de insuficiencia y de vaciedad, y buscan suplirla a través de diversos medios externos, terapias y otras clases de cosas. Cristiano, tú y yo tenemos algo que el hombre en su estado natural no posee. Dios en Cristo ha prometido derramar de su plenitud para el alma de su pueblo. Yo creo la verdad de estas palabras. Cristo dijo que Él sería capaz de dar un agua por medio de la cual ya no habría necesidad de sentir sed. Que Él nos alimentaría de tal manera que no habría lugar para padecer hambre. Y yo creo que eso es verdad, amados hermanos. Estas son sus promesas. La pregunta es, ¿se están cumpliendo en ti? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Te consideras una persona infeliz? ¿Sientes una falta de propósito, esa sensación de vaciedad? Amado hermano, déjame decirte la causa. Es porque no estás acudiendo al Señor, quien es aquel que puede desbordar de su plenitud. Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa plenitud es para nosotros, no porque la estemos ganando a través de nuestros méritos, es por causa de su gracia que Él derrama una y otra vez de ella sobre nuestras almas. Fuimos salvos por gracia, estamos siendo salvos por gracia, seremos salvados final y definitivamente por gracia. Gracia sobre gracia es lo que alimenta la vida de todo cristiano. No tienes que mejorar en un sentido para aferrarte de esta gracia y buscar conocer más de este amor. Basta con que vayas inmediatamente a su presencia y lo busques a Él. Vayas a Él. Porque, amado hermano, déjame decirte que es una contradicción que nos digamos cristianos y digamos tener hambre y sed. Porque ¿cómo tener hambre y sed cuando la verdadera vida, amado hermano, la vida plena, ahora está en ti? Cristo, quien es la vida, por la fe ha sido unido a nosotros. Y es de su plenitud que nosotros podemos tomar cada día. He ahí las inescrutables riquezas de nuestro Señor para con su pueblo. Él nos salvó y nos salvó con el propósito de que disfrutáramos de esa llenura de la plenitud de Dios. Y amados hermanos, esto es a lo que llamo cristianismo eficaz. El cristianismo que cumple con su propósito. El cristianismo que realmente trae gloria al Señor y alabanza a su nombre. Cada uno de nosotros conforme a nuestro contexto. Si vivimos en la llenura de la plenitud de Dios, que se obtiene por medio de perseverar, comprendiendo el amor de Cristo y conociendo el amor de Cristo, cada uno desde nuestro lugar particular, podremos vivir este cristianismo que trae verdadera alabanza al Señor. El ama de casa, la esposa, el padre de familia, cada uno de nosotros, conforme a la medida de nuestros dones y talentos, podemos hacer todo lo que somos llamados a hacer para gloria de nuestro Señor y no nuestras fuerzas. Busquemos entonces a la persona de Cristo, hermanos.
Busquemos a la persona misma, conozcamos a Cristo, hablemos con Cristo, esperemos en Cristo, pasemos tiempo con Cristo y Él nos dará de esa plenitud que tanto necesitamos. Cristo fue la respuesta cuando fuimos hallados muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo es la respuesta para nosotros día tras día. Cristo será la única respuesta por los siglos de los siglos. Ya hemos hablado del cómo. Pongamos en práctica cómo podemos conocer cada vez más de nuestro bendito Salvador. Y amigo, lo que se demanda de ti en las Sagradas Escrituras en este momento no es que busques la llenura de la plenitud de Dios, sino que acudas a comprender y conocer primeramente el amor de Cristo, revelado en aquella cruz, en aquel Calvario. Pero para que puedas comprender y conocer este amor de Cristo, necesitas reconocerte tú mismo como un pecador indigno de ese amor, pero que se te es ofrecido por gracia. Y una vez que tú puedas acudir de esa manera al Señor, entonces y solo entonces realmente su plenitud estará disponible para tu vida. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Conócelo y únete a la congregación de los santos que ha sido convocada a través de las edades para disfrutar y experimentar estas cosas, amados hermanos, que no somos capaces de comprender plenamente, pero que son ciertas en nuestras vidas. Y déjeme concluir con estas palabras, porque quizá todavía haya alguna lucha en nuestros corazones o en nuestros pensamientos, pero pastor, hermano, ¿realmente puedo disfrutar de esta clase de llenura de la plenitud de Dios? ¿Realmente puedo vivir de esta manera? ¿Puedo vivir siendo controlado completamente por el Señor? ¿Realmente puedo encontrar la plena satisfacción de mis más profundos anhelos en esta llenura, en esta plenitud? Déjeme decirle algo, amado hermano, todo lo que he dicho hasta este momento incluso se queda corto con lo que realmente Dios puede hacer en su vida y en la mía. Y esto es lo que Pablo termina reconociendo. Él concluye esta parte de su escrito con una doxología cargada de verdades gloriosas y eternas, porque él concluye diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o incluso entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Bueno, estoy diciendo, Éfeso, que aún todo esto que he dicho se queda corto, porque Dios no puede ser contenido en lo absoluto y Él puede obrar todavía de maneras en las que no somos capaces de comprender, porque su poder actúa en nosotros. Cristiano, no estás solo. No vivas tu vida como si estuvieras completamente desamparado. Deja ya de vivir como un mendigo espiritualmente hablando. Recuerda y considera que el poder de Dios obra en tu propia vida y que Dios es capaz de actuar de una manera en la que tú no eres capaz de comprender, pero que aún lo que puedas llegar a considerar en tu pensamiento se quedará corto con las formas en las que Dios puede obrar. Y por ello es que Pablo concluye glorificando, diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, esto es el cristianismo. Oro para que su Espíritu Santo hoy aplique por la fe estas verdades en nuestros corazones y que podamos enfrentar nuestra semana, comenzando desde hoy, fortalecidos en el Señor y con un objetivo en mente: buscar crecer en nuestra comprensión y conocimiento del amor de Cristo, porque Él se encargará de llenarnos de su plenitud. Y entonces podremos vivir
realmente el cristianismo práctico, hermanos. Oremos al Señor para disponernos a participar de la cena. Amado Dios y Padre, Señor eterno y soberano, que lo que hemos podido considerar el día de hoy, Señor, pueda producir fruto en nuestros corazones, Padre. Al igual que Jonás, a menudo nos alejamos de ti, dejamos de buscar de tu plenitud, Señor, en tu presencia. Perdónanos y concédenos de tu gracia para que hoy, considerando tu amor, Padre, revelado a través de tu palabra en la persona y obra de tu Hijo Jesucristo, podamos aferrarnos a perseverar buscando conocerte cada vez más y más, para que en la medida en que lo hagamos, Señor, podamos ser llenos de tu plenitud y entonces podamos hacer frente a las cosas que dispones en nuestro día a día, Señor, dificultades, adversidades, el pecado que nos asedia constantemente, el mundo, Satanás, la gran cantidad de enemigos que se levantan en contra nuestra y que aunque sabe de antemano, Señor, que no podremos ser definitiva y finalmente separados de ti, sí podríamos experimentar miseria, Señor, de este lado de la eternidad, pero en Cristo, Señor, tú nos revelas que tu voluntad para con nosotros no es que vivamos de esa manera, pero que vivamos en tu plenitud. Concédenos pues de tu gracia, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo sean una realidad en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que por tu Espíritu Santo, Señor, podamos vivir vidas que te traen gloria, Señor, y que avanzan tu reino de manera eficaz. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos para entender esta, la más profunda de las necesidades que poseemos como iglesia en nuestros días. En Cristo oramos, Padre. Amén.